Bueno, proseguimos el estudio y antes de entrar en la primera lección que quiero dar un pensamiento que últimamente no se habla, tal vez por desconocimiento, por miedo o porque no interesa. Y es entender la teología desde varios puntos de vista, porque a veces nos han explicado solamente este pensamiento el que me interesa y nada más. Yo no digo que tengan que pensar ni en uno ni en otro, yo soy libre, y ustedes también. Escojan el que ustedes quieran, pero yo les voy a explicar los 4 puntos principales que hay de interpretación en temas dogmáticos, en temas de la doctrina y de los dogmas de la Iglesia. Hay un entendimiento hermenéutico que es modernismo, liberalismo, conservadurismo y fundamentalismo. Esos 4 puntos. Y hay varias personas que piensan diferente unas de otras. ¿Cuál es la verdadera? Yo hago silencio, cada uno que tome la que crea conveniente. ¿Por qué produce tanta confusión? Pues bueno, esto es igual que la política. Los términos liberal, conservador, fundamentalista se usa a veces como un arma. Y sin embargo, en la teología su significado es preciso, es fascinante. Gira en torno a una pregunta central: la relación entre la fe, la razón y la cultura moderna. En esos 3 ámbitos se mueve. Esta presentación ofrece un mapa para navegar con claridad en un territorio que mucha gente ni lo conoce. La clave de todo esto, ¿dónde reside? ¿Dónde está? Para entender estos 4 corrientes de pensamiento debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Cuál es la fuente de autoridad principal para la fe y la práctica? La respuesta a esta pregunta define la diferencia esencial entre cada uno de los movimientos. 4 respuestas a una misma pregunta: modernismo, liberalismo, conservadurismo, fundamentalismo. Modernismo teológico. Surge a finales del siglo XIX y principios del XX. Su premisa central es que la religión debe evolucionar y adaptarse a los descubrimientos de la ciencia filosófica y críticas históricas. Punto clave de este movimiento es: no ve la Biblia como un dictado divino literal, sino como un registro de la experiencia religiosa humana. Ese es el punto clave del modernismo. El enfoque del modernismo es la interpretación racional. Tiende a reinterpretar milagros, eventos sobrenaturales como una metáfora o símbolos de verdades morales. Es decir, que no creen los milagros, para que nos entendamos. La búsqueda de la respetabilidad, el objeto principal es que el cristiano sea intelectualmente respetable frente a la modernidad. Esto es lo que lleva el modernismo. Liberalismo teológico. A menudo es confundido con el modernismo. El liberalismo pone un énfasis extremo en la subjetividad y la ética. Su pionero fue Friedrich Schleiermacher. Argumentaba que la esencia de la religión es el sentimiento de la dependencia absoluta de Dios. ¿Cuál es el punto clave? Priorizar la razón y la conciencia individual por encima de los dogmas tradicionales o autoridades eclesiales. El enfoque del liberalismo es el evangelio social. Se centra en las aplicaciones prácticas de la fe a través de la justicia, la paz y la ayuda al prójimo. Cristianos como ejemplo, Cristo como ejemplo moral suele ver a Jesús como un ejemplo, como un salvador que realiza un sacrificio expiatorio. Una fe sin conflicto, busca una fe que no choque con la ciencia, deja en segundo plano lo sobrenatural. El conservadurismo. Ahí hay muchos hermanos que navegamos en ello. No es necesariamente una reacción contra la ciencia, sino un esfuerzo por preservar la doctrina histórica que el cristianismo, por ejemplo, los credos antiguos. Credo significa cuando una iglesia se reúne. Tengo que explicar esto porque ya veo que hay hermanos que no lo saben. Un credo es cuando, bueno, ¿qué creemos? ¿Qué vamos a hacer? Pues mire, yo creo en Dios Todopoderoso, que es uno y trino, por ejemplo. Eso es una parte de lo que se hace un credo. Un credo. Creo en Dios como único Salvador, un credo. Están creando
una forma doctrinal de pensar. ¿Cuál es el punto clave? Sostiene que hay unas verdades objetivas y eternas en revelación divina que no debe cambiar con la moda cultural. El enfoque del conservadurismo es la defensa de la inspiración. Defiende la inspiración de la Biblia y la importancia de la tradición eclesial para interpretarla. Y aquí muchos estamos de acuerdo con ello. La apertura crítica y contradiccionada, a diferencia del fundamentalismo, puede estar abierto a ciertos métodos de estudio crítico y científico, siempre que no comprometan la esencia del dogma, como la resurrección o la Trinidad. Yo creo que con mucha gente se identifica. El fundamentalismo. Este término nació a principios del siglo XX como reacción militantes contra el modernismo. Su nombre viene de una serie de ensayos llamados los fundamentalistas en inglés, ¿no? ¿Cuál es la clave de este término, ¿no? de este pensamiento? Se basa en la infalibilidad e inerrancia absoluta de la Biblia, e interpretada de manera literal en su mayoría. Es decir, no muevo el texto, tal como dice ahí, y hay que llevarlo a cabo. Y yo le pregunto a muchos de los fundamentalistas, ¿y dónde está la figura de ficción? ¿Y dónde están las alegorías? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Porque si no se interpreta, es un caos. Pero bueno, esto es otra parte del fundamentalismo. El enfoque del fundamentalismo es la separación del mundo. Se define como una marcada separación del mundo secular y sus influencias. Rechazo tajante a rechazar cualquier teoría que contradiga la lectura literal de las escrituras. Sí, no razona, sino esto es así, ya no hay más que dar. Por ejemplo, el evolucionismo, no creo. ¿Por qué no creo? Porque sí, bueno. Postura defensiva, busca proteger los fundamentos de los que creen ante la fe. Y lo demás, iglesias y personas, son apostasías y cosas modernas. Esto es el fundamentalismo. Resumen, ¿dónde reside la autoridad principal? En el liberalismo, en la razón, en la ética, en la experiencia individual, en el modernismo, en la cultura contemporánea y el progreso científico, en el conservadurismo, en la tradición histórica y las escrituras, o en el fundamentalismo, exclusiva de la letra literal de la Biblia. Hemos visto un panorama completo del espectro del pensamiento y de cómo la cultura y las separaciones de cada uno nos dan un movimiento en primer lugar. La realidad no está en las etiquetas, sino en la fuente. Entender si la autoridad final reside en la razón individual, el progreso cultural o la tradición histórica o el texto literal, no solo define este movimiento teológico, nos da la clave para comprender el porqué de las divisiones y los debates que bordean la fe en el mundo contemporáneo. Dicho esto, ya hemos visto toda una pequeña introducción para que el texto que viene a continuación en la primera clase tenga una coherencia. Y lo que no entendamos, pues, Antonio, que no lo entiendo, vamos a hablar luego y seguir adelante, porque el curso da mucho de sí. Voy a cerrar aquí esta parte. Da mucho de sí. Bueno. Vamos a hablar ahora de la primera clase que vamos a entrar. Sé que he tardado un poco, pero era necesario hablar todas estas cosas. Después de haber visto todo el panorama histórico que hemos hablado, de las ideas modernas teológicas contemporáneas, ¿qué nos queda? Pues entrar en el debate contemporáneo del siglo XX y el reescribir cómo reescribieron los orígenes del cristianismo, porque los que estamos aquí somos cristianos. Y entonces tenemos que no solamente ver lo que dice la Escritura, sino también lo que fuera de las Escrituras ha ayudado a que las Escrituras tengan coherencia y conexión con lo que creemos. Y el primer cambio en el siglo XX que dio un giro total fue en 1947. Y muchos de ustedes habéis escuchado hablar de las cuevas de Qumran o de los esenios. Bueno, las cuevas de Qumran fue un pastor que estaba con sus ovejas en medio del desierto y que
una cabra de ella se metió en una cueva. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hizo el pastor? Tiró una piedra y escuchó el sonido como algo que se rompía. Y entró dentro de la cueva a coger la cabra, pero a la misma vez que entró, se encontró con unas ánforas muy grandes. Y en esas ánforas estaban llenas de pedramina. Y esos son los descubrimientos de Qumran, que ha cambiado el pensamiento y el sentido bíblico de lo que teníamos hasta ese momento. Esa trayectoria del descubrimiento nos han hablado de un libro de Isaías más antiguo del mundo, de 300 años antes de Cristo, del libro de Habacuc, de las reglas de la comunidad. Bueno, un sentido totalmente diferente. Y los orígenes de esto fue porque lo que hemos visto en la historia, recordad que había gente que imponía de asar un cerdo en el templo, y de cambiar al sumo sacerdote, porque claro, antiguamente había una línea arónica que seguía a los sacerdotes, pero cuando entran todas estas personas, quieren cambiarlo. Y al cambiarlo, el sumo sacerdote, que luego se llamará posiblemente el maestro de justicia, se va al desierto y forma la comunidad de Qumran. Dicho esto, le dedicaremos bastante tiempo a esto, pero no puedo pararme porque es largo y tendido. Estos manuscritos cambian todo el conocimiento bíblico y actualizan textos muy importantes. ¿Por qué? Porque las traducciones que tenemos de la Biblia más actuales, hebraica, de la Biblia Stuttgartense que tenemos hoy de traducción, o la Biblia Quinta, que es la nueva traducción del hebreo que tenemos, están basados en manuscritos de Qumran, porque antes había copias de copias que fueron elaboradas, y la copia más antigua era del 1050 después de Cristo, a través de los masoretas, que ya hablaremos. Los masoretas son los tradicionalistas del texto, que habían dos familias, que ya explicaré, Ben Nasser y Ben Nectarí, las cuales añadieron vocales al texto y todo esto. Pero esto lo dejaremos para las otras clases que seguirán y prosiguen. El texto de B119 de Leningrado fue el texto que se basaba en nuestras Biblias y las traducciones hasta 1947, cuando se descubren los textos de Qumran, que luego los grandes eruditos y traductores del hebreo y del griego van tomando, porque en esa biblioteca tan grande que tenían también había cosas en griego, y ya veremos cosas de la Septuaginta y otros textos más que veremos más. Pero también en este tiempo, más adelante, se han descubierto en el siglo XX la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi. Es una biblioteca gnóstica, pero que habla, usted no había escuchado el Evangelio de Tomás, y todo esto son cosas que no nos han aportado datos importantes históricos y que también relacionan mucho con los textos que leemos de la Biblia. Las excavaciones en Galilea, por ejemplo, la sinagoga, los palacios de Herodes, tienen un matiz en su estructura helenístico, calaron. Y estoy preparando todo esto para ver la contraposición entre helenismo y judaísmo que veremos a continuación. ¿Qué es lo que ocurre? Que las nuevas corrientes, a partir del siglo XX, hay un movimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Que claro, muchos datos son revisados y muchos eruditos no están de acuerdo con lo que dicen otros. Entonces tiene que haber un debate y una búsqueda de la realidad de lo que se está descubriendo, ¿no? Y claro, hay un antes y un después. Hay un paradigma anterior, un mundo en oposición clara. Antes del descubrimiento eran corrientes que establecían una corriente marcada entre helenismo y judaísmo. Los orígenes del cristianismo se estudiaba casi exclusivamente desde la perspectiva del mundo griego o helénico. Por eso, antes del descubrimiento, la visión dominante era helenismo, griegos contra romanos, contra judíos. Dos mundos antagonistas de pelea. El enfoque académico era la escuela de la religión, que encontraba una forma de encontrar en la mitología griega y en otros temas muchas respuestas a lo que estaban esperando. Después se establece una oposición radical
entre el judeocristianismo, que es el primitivo de Palestina, y el cristianismo helenístico, influenciado por las religiones mistéricas, paganas y gnósticas. Y explico un poco esto porque si no, no lo vais a entender, muchos de ustedes. El problema es que en este tiempo mucha gente pensaba que el cristianismo y el judaísmo habían cogido de las religiones que tenían anteriormente paganas, el culto a Mitra, el culto a Leusis, que eran diferentes y que de esas religiones habían cogido el judaísmo y el cristianismo. Pero ya veremos a lo largo del tiempo que no es así. Ahora lo veremos poco a poco. La figura clave en todo esto lo vemos muy claro cuando Rudolf Bultmann, que es un teólogo muy importante del siglo XX, habla de una figura del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Explico esto porque esto es muy crucial para la teología. Vamos a ver. Cuando hablamos de Cristo histórico y Cristo de la fe, es que mucha gente del principio del siglo XX hasta aquí no tenían bastantes datos del Jesús histórico, del judío que era Jesús de Nazaret. No tenía datos, sino 4 cosas que decían 4 historiadores y punto. Claro, este erudito se creía en el Cristo de la fe, el Cristo de la resurrección, de la muerte y tal. Entonces, claro, el problema de Bultmann es aún mayor, porque su interpretación de los textos dice, no, yo tengo que interpretar un Dios que esté actual y contemporáneo. Y eso yo no creo en muchos de los milagros que está escrito en la Biblia. Entonces, claro, todo esto es contradicción. Y sí creo en el Cristo de la fe porque parte de algo muy importante. ¿De qué parte? En que el Cristo de la fe es el Cristo pospascual. El Cristo que ha muerto y ha resucitado. Y ese querigma, esa proclamación del Evangelio, es lo que para él tiene una norma de vida importante para la actualidad del siglo XX. Ya hemos visto que las lentes helenísticas, los misterios, la gnosis, la filosofía, el estudio del Nuevo Testamento se centraba en la religión popular griega, buscando paralelos con la filosofía estoica, con los cultos paganos, lo que hemos dicho, ¿no? Y vemos como las lecturas que imponían antes de la época de los descubrimientos de esto eran instalar eruditos como Séneca, Epicteto, Cicerón, Plutarco, paralelos con los cultos mistéricos, como el culto cristiano que se relaciona con el misterio, y por ejemplo el tema del bautismo. Todos esos temas están tomados también según decían ellos, pero luego hemos visto que con Qumran eso es desfallecido. ¿Por qué? Porque al tener 200, 300 años antes de Cristo, está reafirmando que los judíos tenían una base semítica y no tan helenística como están diciendo en aquel entonces. Y os explico esto porque cuando estudiamos muchas veces nos damos cuenta de estos términos. Y por ejemplo, mucha gente dice, bueno, es que el término misterio, o misterio, Kyrios, o soter, Kyrios es el Señor, o soter, se explicaba desde el punto de vista griego. Bien, pero es que tiene un sentido más profundo judaico, que lo va viendo después en tiempos presentes. La influencia gnóstica lo vemos que creían, por ejemplo, el dualismo de la luz y las tinieblas, que era un tema gnóstico que había sacado, pero ya veremos que eso no es así. Por ejemplo, la gnosis del conocimiento. La gente se salva por el conocimiento, ¿no? La gente se salva por Cristo. Cristo es nuestro Salvador, de ahí tenemos que partir de esa premisa. El paradigma anterior es un mundo en oposición, claro. Si antes de definir esto era corriente establecer una oposición muy marcada entre el helenismo y el judaísmo. Los orígenes del cristianismo se estudiaban casi exclusivamente desde el mundo helenístico. Esto le da bien. Vamos a pasar. Ahora, aquí vemos como, por ejemplo, hay una grieta fundamental dentro del consenso que hemos visto. Al pasar de los años se va enfriando ese tema de tanto griego helenístico y se va empoderando más el tema del judaísmo y del tema judío como piedra principal. Sí, la crítica a la tesis de las religiones mistéricas no estaba tan difundida como se pensaba. No alcanzaba su máximo desarrollo hasta el siglo II después de Cristo, cuando el cristianismo ya estaba consolidado. Cuidado, el desarrollo podía ser anterior, pero cuando se consolida en el segundo siglo, sí, y ya el cristianismo ya llevaba un avance grande de la Iglesia.
El lenguaje compartido era parte de la atmósfera religiosa, pero no la influencia directa. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando hablamos, por ejemplo, del capítulo 1:10, considera que la luz y las tinieblas era un influjo gnóstico. Pero claro, cuando en Qumran se demuestra que hay un libro de la regla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, vemos que esos conceptos no son helenísticos, son judíos. Entonces desmarca todo lo que había dicho. Sí, aparece la misma dualidad en los esenios, en la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la tiniebla. Incluso Bultmann, que en sus libros a veces apuntaba al tema helenístico, tiene que dar marcha atrás. Pero hablando de todo esto, ahora vemos el nuevo epicentro del paganismo al judaísmo helenístico, que se basa en el contexto semítico, lo que habíamos hablado. Antes había un mundo pagano que sigue una visión antigua del cristianismo primitivo, pero ahora vemos un judaísmo helenístico con una nueva perspectiva del cristianismo primitivo. Cambios de la perspectiva. El judaísmo helenístico fue el primer cauce de difusión del cristianismo. Fue también el canal que a través del cual entraron las primeras influencias del paganismo. Por ejemplo, Pablo y el judaísmo ya no lo ven como un antagonismo. No lo ve. Se afirma que para Pablo el cristianismo es la culminación del judaísmo y Cristo es la nueva Torá. Ya hay un cambio total en el pensamiento. El Antiguo Testamento es la fuente de la teología paulina. Vemos esos cambios tan importantes. Hay una profunda helenización del judaísmo, ni oposición ni ruptura como los otros. Hay una fusión que vamos a ver. El judaísmo palestino era un judaísmo plenamente helenizante, pero la oposición entre ambos era una cosa artificial. El contacto era antiguo e intenso e inevitable. Los contactos antiguos, miren, por ejemplo, vemos los comercios de los griegos en todo el Mediterráneo, en toda la cuenca del Mediterráneo, allí por el segundo milenio antes de Cristo. Vemos, por ejemplo, en Ugari, que es una ciudad en los ugaríticos, que ya tenían su alfabeto y tenían una manera de comunicarse, su alfabeto. Pero resulta que los fenicios, que también eran hombres que tenían un comercio amplio, tenían un alfabeto. Y este alfabeto es copiado también por los griegos. Y ahí es cuando empieza una comunicación prácticamente de lo que es el entendimiento y la cultura, no solamente de los negocios que hacían, sino de la cultura transmutada de un sitio a otro. Y se van comunicando. Por eso, no hubo un corte abrupto en el periodo persa y helenístico, que hemos dicho, sino que ya Palestina era un ámbito cultural. Antes de Alejandro Magno ya había un movimiento cultural. Por lo tanto, la helenización era inevitable, porque claro, al dominar Alejandro Magno imponía, pero no era taxativa. La cuestión no era aceptar la cultura helénica, sino en qué grado. Incluso los macabeos que hemos hablado utilizaban muchas tradiciones helenísticas en los gobernadores, en temas, ¿no? Vemos cómo va cambiando y hay una fusión. Un mosaico, no un monolito. La pluralidad del judaísmo en el segundo templo. La imagen del judaísmo vemos como ha sido reemplazada por la de un mosaico de diversas tendencias. No existe un único judaísmo normativo en el año 70. No. Hay una visión antigua del judaísmo normativo rabínico, los esenios, los saduceos, como secta, los esenios, los saduceos, esta visión antigua del judaísmo bíblico, que era rancia y que estaba metida en normativa, pero la nueva visión es diferente. Es una visión post-Qumran, después de Qumran, un conjunto de alternativas, de conflictos, por así definir el futuro del judaísmo. El grupo como fariseos, saduceos y esenios eran igual de legítimos de su época del judaísmo rabínico, que fue superviviente de la catástrofe del año 70, es decir, los saduceos, los fariseos y todos ellos, prácticamente en el 70 de Jesucristo solamente quedan los fariseos. Al no poder hacer sacrificio en el templo, al no haber aristocracia del templo como los saduceos,
los esenios, se extinguen. Pues, ¿qué queda? Los saduceos. Se reinvierte un nuevo judaísmo, que es el judaísmo rabínico. ¿Qué hace el judaísmo rabínico? Defienden lo que habéis escuchado mucho, la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Es la tradición oral de los hebreos. Y en eso hacen, bueno, yo he comprado un libro que es la Mishnah hace poco, que lo tengo en casa, donde está la tradición oral que la han hecho por escrito. Y ahí se desarrollan los midrashim, los comentarios, los targumim y los talmud, que ya iremos dando capacidad de todo esto, y se va desarrollando un nuevo movimiento. Ya en el 90 después de Cristo, en Yania, hay un sínodo, que ya veremos y entenderemos todo el tema tanaico del judaísmo. La formación del canon se derrumba, las viejas certezas, las teorías tradicionales, pues van cayendo. Por ejemplo, en la teoría antigua existían tres etapas. La Torá en el siglo V a.C., los profetas en el siglo III a.C. y los escritos en el sínodo de Yania en el 90 después de Jesucristo. Pero la nueva comprensión, según los descubrimientos nuevos, Yania o Jania, la idea de un sínodo que si era el canon ha sido desacreditada. Bueno, eso no es así, sino que lo que hicieron los rabinos es reunirse para reivindicar lo que ya había cerrado un canon en el siglo II a.C. Eso es lo que hacen. Las nuevas investigaciones de Lewis, de Leckmann, todos ellos dan una nueva prioridad. El canon alejandrino, y hablamos del canon alejandrino, se creía que el judaísmo de la diáspora tenía un canon griego más amplio. El tema de la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y ahí existen los deuterocanónicos que muchas veces lo vemos en griego, porque ellos decían que como estaba escrito en griego, no podían ser judíos. Entonces, aísla ese tema. No hay evidencia de un canon judío formal en Alejandría, eso lo dice Zumber y otros más. Son unas cosas e invenciones que han ideado, pero que ahora se van reformando. La explicación de los cristianos adoptaron el canon griego amplio, los rabinos reaccionaron en llano, fijaron un canon hebreo más reducido. El nuevo consenso habla de un núcleo del canon hebreo que parece formar en la época de los macabeos, en el segundo siglo. La diversidad de textos de Qumran nos muestra un periodo de mayor fluidez canónica. Es decir, Qumran lo que nos quiere decir es que al ver una diversidad, un pluralismo de textos, no está acotado ya uno, sino hay una pluralidad, porque ya hemos visto que los saduceos tenían su canon, que los fariseos tenían su canon. Entonces ya hay una pluralidad de textos. Más allá de un texto único, hay una pluralidad textual de Qumran. ¿Qué es lo que pasa? Que los manuscritos revelaron que la historia de la transmisión del texto bíblico no fue una línea única y recta, sino un proceso plural y complejo. Es decir, esto así ya está. No. La historia nos enseña que ha habido una pluralidad de textos donde se han transformado, se han visto que hay diversidad de textos. Por ejemplo, la versión antigua y la transmisión lineal nos habla de la fidelidad de los grandes manuscritos de Isaías, confirmaron la asombrosa fidelidad del texto masorético a lo largo de 1000 años. Bien. La diversidad reveladora, es decir, lo que descubrieron en Qumran es diferente. ¿Qué ocurre? Que los manuscritos de Samuel y Jeremías difieren del texto que tenían como el texto masorético, el texto de la tradición que habían llevado por el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que existen una doble más antigua. Pues sí, existe. ¿Qué es malo, qué es bueno? Es la reunificación de los textos, que después la sociedad bíblica va a hacer que en los nuevos proyectos aparezcan textos de Qumran y elabore y compare. El texto proto-samaritano es el Pentateuco samaritano, que no era una versión sectaria, sino un tipo de texto conocido en Palestina y que replanteó la historia del cisma samaritano. Ya conocéis el tema del cisma, que como se mezclaron con gente que no era judía, pues muchos lo repudiaban. Pero existe un texto fronterizo. Los manuscritos de la cueva 4 de Qumran, donde habla de una paráfrasis del texto del Pentateuco. Dibuja la frontera entre lo bíblico y lo no bíblico, mostrando una actitud activa y actual. Ya hemos dicho que la Biblia se interpreta a sí misma.
el auge de la hermenéutica moderna, ya no era el enfoque únicamente en el sentido del original de los textos, sino que revaloriza la historia de la interpretación, reconociendo que la exégesis comienza con la propia Biblia. La propia Biblia va dando prioridades a lo que está el texto. Bueno, vamos a ir acotando porque el tiempo se nos da. El principio de la nueva hermenéutica, pues hemos hablado de la exégesis interna, de la literatura apócrifa, ya no es vista como una cosa marginal, ni como un comentario esencial. Hablamos también del Nuevo Testamento como los midrash, que se estudia y se interesa, los midrash son los comentarios que a menudo se reinterpretan, y la cita como las literaturas postbíblicas, que nacen de las citas del Antiguo Testamento, citando simplemente reproducciones de un texto, sino de una producción de un texto. Voy a finalizar dando el culmen, porque se nos da el tiempo, es la doble ascendencia del cristianismo. ¿Qué ha hecho lo antiguo, qué ha hecho lo nuevo? El cristianismo no fue un simple rechazo al judaísmo, ni una mera copia del helenismo, fue una fusión creativa compleja, una precipitación de elementos semíticos y grecorromanos, y de que el judaísmo asumió que estaba helenizado, y lo helénico llegó a través de los cauces judíos. Es decir, la apocalíptica judía de ascendencia, que es la ascendencia materna, lleva al cristianismo privativo, pero el pensamiento griego es la ascendencia paterna, que nos introduce en la nueva cultura y filosofía. La síntesis, que bien lo dice Kasselman, si se puede decir que la apocalíptica judía representaba la ascendencia materna de la teología cristiana, cabe también decir que el pensamiento y el estilo europeo constituye la ascendencia paterna del cristianismo. Bueno, hasta aquí esta clase. Espero que asumáis muchas cosas, porque ahora en el tiempo de preguntas podéis preguntar. Ha sido una fusión fuerte, por eso quiero que preguntéis, y os implanto a que el próximo día pues estéis conmigo aquí para seguir las clases poco a poco. Un abrazo a todos y gracias por venir. Bien, antes de empezar a preguntar, me gustaría decir que la introducción que Antonio da es una introducción breve porque él acota el tiempo, pero que ahora es cuando él puede ampliar algún concepto que se haya quedado fuera, algún concepto que a lo mejor no hayamos entendido, ¿vale? Entonces yo le voy a hacer un par de preguntas para romper el hielo, y ya después, si alguno tiene alguna pregunta, por favor dígala, porque esto está aquí para eso. La primera pregunta que yo te quiero hacer a ti. La primera pregunta, con permiso, lo hace la hermana Raquel, que se va a ir con mucha pena porque me voy a trabajar. Yo nada más que me ha quedado la duda de, yo entiendo que es la primera clase, que has tenido que resumir, comprimir todo. Ha sido complicada porque, ¿sabes lo que ha ocurrido, hermano? Os lo digo. Hay muchos hermanos que no tienen la base. Al no tener la base tenían que construirla. Ya por lo menos algo conocéis, no es que tal, pero ya hay algo de, oye, hablamos de esto, hablamos del otro, ya hay algo, ¿sabes? Por eso ha sido un poco así. Mi pregunta, pienso ya a la próxima, que realmente cuando ya hayamos tenido toda la introducción, pues ya ahondaremos más tranquilamente, salirán más conceptos para que la gente vaya... Sí, las próximas, que uniré dos clases porque voy a hablar prácticamente sobre las lenguas y algo de las cosas antiguas de la Biblia. Va a ser una fusión y va a ser más o menos, las personas que quieran ampliar me lo dicen, que les doy material para que ellos amplíen y pregunten los conceptos y las cosas que no sepan, porque ahora yo he explicado a algunos que creen que no saben, pero yo no estoy en la mente de todos ustedes y espero que entre todos cooperemos, porque lo que queremos es enriquecernos en esto. Raquel, sigue, hermana. Sí, ¿podremos coger alguno del material que has puesto en la diapositiva? Sí, la diapositiva, aquella persona que la quiere se los voy a ceder con mucha alegría y además que sean alumnos míos ya para mí es un gozo. El material no lo quiero para mí, si lo podéis utilizar y bendecir a otros, aleluya, amén. Bueno, pues yo ya me voy a despedir. Yo también os agradezco la visita. Y os dejo con el hermano José, que tiene mejor léxico que yo. Un abrazo y muchas gracias por venir. Me voy. Hasta luego. Bien, esto de que Antonio va a dar
editorial, esto es un plus también porque no suele pasar que los seminarios que se dan además así de este calado, así tan grande y con este registro tan familiar, entre comillas, no se suele dar esa información y mucho menos material. Entonces hay que aprovecharlo porque es una persona que tiene, no es porque sea mejor que nadie ni nada, pero tiene un nivel que está bastante aceptable para responder inquietudes y preguntas. Entonces la primera pregunta que yo te quería hacer, Antonio, era para concretar conceptos. ¿Puedes darnos una definición de la palabra hermenéutica? La palabra hermenéutica surge del dios Hermes, griego, aquel dios que tenía ala dentro de la mitología. Y hermenéutica significa interpretación. E interpretar un texto. Porque claro, si no tenemos conocimiento de una interpretación, ¿cómo vamos a hablar si no conocemos? Entonces la hermenéutica es lo que nos desvela lo que dice el texto bíblico y nos sitúa en el momento. Por ejemplo, hay una cosa que utilizamos mucho. Por ejemplo, hay un método que es gramático, histórico, cultural. Por ejemplo, hay otros que se le suman, ¿no? Gramático, lo que dice el texto bíblico. Cultural, ese texto, en aquella época, la cultura como lo entendía. Histórico es el acompañamiento del texto a lo largo de la historia, porque, por ejemplo, os he dicho algo que no sé si lo habéis captado, pero por ejemplo, hay momentos históricos que el pueblo de Israel pregunta, ¿y por qué si tenemos un Dios todopoderoso? Eso hace que tu mente, y nos tiene cautivo aquí el cautiverio, eso hace que la mente piense, ¿no? Es decir, los hermanos que están aquí no son personas que no piensan, sino personas pensantes. Y cuando uno tiene pensamiento, la mente abre. Y eso no quiere decir que eres malo o eres pecador o estás en contra de la iglesia. No, no, no. Eso hace que tu mente pueda ayudar a otros con una visión más amplia. Y ya la última pregunta que te voy a hacer yo, ¿vale? Antes de que ellos empiecen a preguntarle, ¿puedes concretar y aclarar qué es el Concilio de Yannina? Bien. No quería aclarar esto por una sencilla razón, lo voy a aclarar porque voy a hablar del Concilio de Yannina. Además estoy escribiendo un libro sobre el canon del Antiguo Testamento y estoy enfrascado con el Concilio de Yannina. Cuando en el 70 después de Jesucristo el general Tito azota la ciudad de Jerusalén, los judíos salen huyendo y entonces se reúnen en Jania porque ya han perdido el hacer sacrificios en el templo. Ya no existen los sacerdotes. Entonces, ¿qué queda? Los fariseos. La única que queda son los fariseos. Se reúnen en Jania, ¿qué es lo que le queda? Le queda la palabra de Dios. No le queda otra, es decir, todo el Antiguo Testamento, que después en Jania va no a cerrar el canon, como decían los antiguos, sino a rectificar, es decir, a decir, esto es así, como lo dijeron ellos, para que me entendáis. Y eso es el concepto que había en Jania. No le llaman concilio, yo le he dicho concilio, tal vez mal dicho, es un sínodo donde se reúnen y los rabinos y todo esto y empiezan. Por eso estoy hablando del Segundo Templo y la literatura que aparece, la Mishnah, el Talmud, los Midrashí, la manera de entender, porque lo que hace que es poner la palabra, que es lo que le produce toda la energía del poder del Señor, en la Biblia, no hay otra. Entonces lo que pone en el Antiguo Testamento es una racionalización de todo lo que habían hecho los demás rabinos y personas encargadas del texto y masoretas para poder reunificar y decir, esto es lo que nos ha dado el Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta? Joséillo. Sí, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que pronunciaste en un momento determinado que no teníamos la palabra verdadera de Dios, que teníamos copias de copias. Es decir, entonces a mí me enseña la Biblia que, la Biblia que tenemos, la Reina Valera de estos tiempos, que mi palabra, todo pasará menos mi palabra. Entonces, obviamente yo me guío por ahí. Entonces, si la palabra de Dios se perdió en tiempo atrás, como bien tú dices, la verdadera en el cielo, y ahora tenemos copias de copias. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios?
que Bien. producción. Muy bien, mira, ¿sabes lo que pasa? Que con Joaquín, como ha sido oveja mía, y yo soy un pastor, pues claro, lo conozco a la perfección. Lo conozco a la perfección. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir copia de copia, original y no original? Miren, bueno, no podemos decir lo que no es, porque es mentira. Un papiro no dura más de un cierto tiempo. Vamos a hacer razón. Ustedes habéis escuchado hablar la palabra Geniza del Cairo. La Geniza del Cairo era un sitio donde se reunían los judíos y tenían un trastero, y los manuscritos que se iban rompiendo, pues lo ponían atrás y otros los enterraban en la arena, porque para ellos era el texto sagrado, no podían tocar. Entonces se iban deteriorando. ¿Qué hacían? ¿Por qué existe la crítica textual? Porque hay, como es escrito a mano, hay errores humanos. El contenido es divino porque es la palabra de Dios, pero los que lo hacen son humanos, y eso no significa que la Biblia no sea inspirada, ni sea arreglada, ni sea la palabra de Dios. Porque ¿qué ocurre? Que cuando se descubre el Qumran, todos esos señores que hicieron los manuscritos comparan. Entonces los errores son mínimos. Solamente hay algunos errores, como he dicho, de Samuel y de el otro, que no me acuerdo, y Jeremías, porque el texto estándar que hacen después, más tarde, en el segundo templo, ¿qué pasa? Que hay una pluralidad de textos escritos, pero dicen los del templo, no, vamos a unificar y hacer un texto único. Entonces ahí sale el texto masorético. Claro, cuando hay muchas copias que han copiado de otros, dicen, ¿y esto? No cuadra. No cuadra porque no hay una autoridad del texto hasta el segundo templo que dice, no, esto es lo que tenemos que poner. Y desde ahí empieza el texto masorético. Entonces toda la palabra es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16. Claro, porque lo que hay en la Escritura son pecatas minutas, cosas que no tienen nada que ver con la salvación. El Fali también, que ha sido más oveja mía, tiene otra pregunta, venga. Entiendo de que la escritura por sí, estoy completamente convencido de que es inspirada por Dios, ¿no? Y su espíritu siempre ha estado ahí para que no se pierda, inspirándola para que no se vaya ni a un lado ni a otro. Pero claro, como bien están diciendo, lo que entiendo es que en el principio fue inspirada. Lo que pasa es que ahora es aspirada por estos hombres para, como bien estás diciendo, son copias de copias. No hay textos originales. Claro, es que no existe, pero no porque no han querido, sino porque el tiempo no nos ha dejado. Pero resulta que el tiempo es de Dios. Y Dios es el dueño del tiempo. Y Dios quiere el mensaje mejor para nosotros. Nosotros tenemos nuestras Biblias, y es lo que Dios ha querido. Lo que tenemos nosotros es una traducción de la Biblia, no la Biblia. La Biblia es en griego, hebreo, y no existen esas copias que ya en un principio. ¿Por qué? Porque en el proceso histórico Dios ha ido acompañando el texto, dando lo que Él quería para nosotros, aunque se perdieran las más antiguas, ¿comprende? Pero ha quedado lo que Él quiere. Por ejemplo, cuando tú lees la epístola de Judas, hay un texto de apócrifo que es la pelea por el cuerpo de Moisés. Eso es apócrifo, pero está ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha querido y es el dueño de la Biblia y el dueño de la historia. ¿Otra pregunta? Bueno, cuando se refería al principio que habló de los libros apócrifos. Algo un poquito más, estoy solo. Cuando se refiere a los libros apócrifos, porque es cierto que he escuchado que la Biblia de los cristianos es la misma de los católicos. Es cierto, que había unos libros de más, esos libros bien definidos. O sea, ¿por qué se define que tienen que estar ahí? Porque bien. Voy a hablar sobre esto más ampliamente porque ha sido una introducción, porque lo voy a contestar ahora. Cuando se traduce la Biblia, el Antiguo Testamento hebreo al griego, es la Septuaginta, que hemos hablado, la versión 70. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace la expansión del cristianismo? La expansión del cristianismo es que toda la palabra corra. En aquella época, que era la conquista de Alejandro Magno, la misma gente hablaba griego. Las diásporas son, voy a explicar esto porque hay muchos hermanos que me preguntan qué es la diáspora. La diáspora es muy fácil. Es a través de los poros. Fíjate tú, diáspora, ahí viene la palabra etimológicamente. Los judíos que se iban
de Jerusalén y se iban a otra ciudad, por ejemplo, a Antioquía, a Rusia, a otros sitios. Eso se formaban diásporas y entonces ahí hacían su sinagoga y otros, pues, iglesias cristianas. ¿Qué ocurre? Que la lengua que hablaban ellos, para entenderse todo, era como el inglés y era el griego. Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos y los protestantes no admitieron en su canon textos que fueran griegos, porque todos creían que todos eran judíos, toda la escritura tenía que ser escrita judía. Y entonces ahí salen los apócrifos. ¿Comprenden? O los deuterocanónicos, segundo canon. Y entonces, claro, los cristianos, una gran mayoría no está de acuerdo con eso. Sí, los católicos y los ortodoxos están de acuerdo que esté, porque se utiliza la Biblia de la Septuaginta en muchas traducciones, e incluso hoy día los eruditos tienen grandes problemas con la Septuaginta porque toman de ella cosas que no hay en el texto masorético para reunificar y hacer un texto más pesado, más legible, ¿no? Entonces, claro, hay cosas, por ejemplo, ¿por qué no admitimos libros apócrifos? Porque se va fuera de la doctrina de lo que creemos, es por eso. Pero los contenidos históricos no. Los contenidos históricos nos van a ayudar a entender nuestro texto bíblico. Si tiene otra pregunta, adelante. Pero en los libros apócrifos como tal, ¿Son qué? apócrifos, Sí. hay a lo mejor partes que sí están, digamos que en línea con lo que se enseña o la doctrina de la Biblia o la que usamos en el cristianismo. Hay partes que Hay sí. partes que sí. Hay partes que sí, pero hay otras que no. Pero hay otras que no. Por supuesto, por eso no están incluidas en las Biblias. En muchas Biblias protestantes no están incluidas. Hay que leerlo más tipo historia, no como fe, ¿no? Como dice Sofía, es más un proceso de historia. Ya, bueno, iremos poco a poco viendo, porque claro, el curso se va desenvolviendo en muchas clases. Hoy hemos dado un poquito nada más para empujar y ha sido un poco fuerte. El hermano tiene, Obed tiene otra. Por favor, habla más fuerte, estoy medio sordo. Yo quiero comentar más bien eso, cuando yo hablo de estos temas en la iglesia, la gente dice, no, pero es que la Biblia dice que ni una jota ni una tilde pasará de mi palabra, ¿no? Y realmente es así, lo que pasa es que lo que tenemos nosotros es una traducción de la palabra. Entonces, si del inglés, que es lo que estamos utilizando, hay cosas que no podemos traducir al español porque no tendría sentido para nosotros, imagínense de la lengua de hace tantos años. Lo que está dando a ver, un día estoy con unos pastores y unos teólogos y traductores del hebreo en Estados Unidos. Y empezamos a hablar del tema y uno de ellos dice, bueno, yo es que tuve un problema porque tuve que traducir la Biblia a un lenguaje africano y el problema es que ellos no habían visto la nieve. Y el texto que dice, yo te haré más blanco que la nieve y tal y cual. Sí, ¿cómo explicaba yo aquello? Sí, se reinventan cosas y decía, pero sí conocen el algodón, que caían copitos de algodón. Fíjate tú las traducciones, tienen que buscar puentes para que comprendamos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Que comprendamos la palabra de Dios que quiere decir para nosotros. Esa es la actualidad. Y si no comprendemos eso, pues no comprendemos nada. Yo quería preguntar sobre Edra, qué fue lo que hizo Edra y cómo descubrió lo que había oculto en ese tiempo, porque no se estaba enseñando a la gente lo que era la palabra de Dios. Bien, allá en Segundo de Reyes, el rey Josías encuentra un manuscrito que estaba perdido, porque esa era una reforma. Entonces, esa reforma que dicen que es el Deuteronomio, ese manuscrito encontrado, ¿qué es lo que hace Edra? Edra lo que cuando viene el Señor, reforma, es decir, toma todos esos textos y más. Porque el problema de los textos que hablamos es que hay una tradición oral que luego por escrita, lo dije, sí, el texto no es un tío que va dictando, habrá cosas que pueden ser dictadas, pero cosas puntuales. Los textos bíblicos son tradiciones orales que son luego por escrita. Edra reelabora y amplía seguramente el Pentateuco y parte de los profetas y parte del profetismo. Pero es una cosa que se había perdido, no quiero decir Sí, que se había perdido porque la habían
perdido. No, se había perdido dentro del templo. Al hacer una reedificación, oye, nos hemos encontrado esto aquí, esto es el texto de la ley, que estaba perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que Esdras hace, según mi criterio, es que lo amplía y pone aún más y aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Que reunifica. Y lo que hacen es algo que no hacían antes: leer el texto a todo el pueblo, Sí, para que todo el mundo quiero decir, sepa. en la cultura también se había perdido lo que es la enseñanza de la Torá en ese Sí, tiempo. porque en aquella época, como dice Jordi, se hablaba arameo y él empieza a hablar hebreo. Y los textos bíblicos están en hebreo. Entonces, claro, hay una confrontación que poco a poco, por ejemplo, usted no había escuchado las paráfrasis talmúdicas, pero son palabras técnicas. Pero no bueno, claro, ¿qué pasa? Que hay una Biblia aramea. Los talmudes son paráfrasis del hebreo y que tienen que hacer esa paráfrasis para que entiendan los textos hebreos, porque no hablaban hebreo. Esos son todos los problemas que hubo, que ya se debatirá, porque es que el problema de lo que estoy planteando en el curso es muy amplio. Vale, la última pregunta por mi parte. Las que quieran. A ver, Qumran Qumran. fue la cueva, era una cueva que encontraron Un pastor beduino, unos cántaros llenos sí, de manuscritos. de manuscritos antiguos que eran históricos, escritos históricos, ¿no? Sí, sí. Sería. A ver cuál es la pregunta. Esos manuscritos que encontraron. Tranquilo, Jordi. Pues tenía una pregunta que hacer. Vale, esos manuscritos que encontraron. ¿En qué benefició a la historia de la... Todo, porque hasta aquel entonces teníamos un manuscrito del siglo X después de Cristo. ¿Por qué? Porque no hemos hablado que había un concilio, un sínodo de años. Eso fue en el 90. Pero posteriormente existen los tanaitas, los amoraitas y un montón de judíos que tenían una tradición del texto escrito. Entonces, ¿qué pasa? Que lleva el siglo X, que en el 1050, una familia que se llama Ben Asser y Ben Neftali, dos familias judías, encargadas del texto. Pero resulta que una de ellas se llama Neftali y es la que pone, porque el texto hebreo no tenía vocales. No tenía vocales, entonces algunas consonantes hacía base de vocal, que se llaman matres lectiones. Eso es un tecnicismo, pero que os lo digo prácticamente de la lengua hebrea. Entonces, ¿qué pasa? Que esta familia elabora un texto con las vocales para que todo el mundo lo pueda leer. Porque no se podía leer mucha gente si no conocía el hebreo tal. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo más antiguo que había. Claro, al aparecer los manuscritos desde 200 años antes de Cristo, lo más antiguo no es el de Leningrado, del 1050, es este, 2 siglos antes de Cristo. Sí, lo cambió todo. Claro, entonces todo eso fue una estructura después que todavía después del año 47 están estructurando. El otro día me reuní yo con el director del Museo de Qumran, Adolfo Reumann, en Tenerife estuve con él y estuvimos hablando de muchas cosas de esto. Vamos a cambiar de historia. Total, y afianzó muchas cosas importantes. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo otra pregunta. La última, por favor, porque tenemos que ir. Bueno, como bien tú sabes, Antonio, hay una cosa que tengo esa incógnita y yo, Vale. Entonces, obviamente yo te lo pregunté en un tiempo y ya no lo recuerdo. Se registran unos ciertos ángeles que abandonaron su posición. Disculpa, no puedo responder esa pregunta porque no va con lo del texto que estamos hablando. No, con lo que estamos hablando. Eso no lo voy a contestar porque si no lo hacemos Se esto. va fuera de- Se va fuera del tema. Eso lo contestaremos tú y yo solos. Sí, claro, no, porque es que no viene al caso. Ya fuera del Bueno, Antonio, para cerrar ya el tema de las preguntas, ¿no? Como tú bien dices, que hay gente que se tiene que marchar ya. ¿Qué entendemos por el Cristo histórico y el Cristo de la fe? Muy bien. Porque es muy importante. Sí, bueno, lo he explicado, lo voy a volver a explicar. Rudolf Bultmann, que fue un erudito, entendía el tema no desde el punto de vista judío, sino desde el punto de vista helenística, griego. ¿Por qué? Primero porque era
era un helenista magnífico. Yo he leído 2 libros de Bultmann, que es su teología, y la sinopsis de Bultmann. La verdad que me costó muchísimo leerlo, sobre todo porque tiene de griego una pasada. Si no sabes griego, mira, no coja un libro de Bultmann. Me costó hasta a mí leer el libro. Pero bueno, el problema es que él no encontraba temas del Jesús histórico, del Jesús que andaba en Jerusalén. No encontraba así, 4 cositas así. Entonces él determinaba que su fe estaba basada a partir de la muerte de Cristo y la resurrección, que es la proclamación de la post-pascual del carismático, es decir, de la proclamación de la palabra que luego los apóstoles hacen de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, claro, eso choca, porque Jesús tuvo 2, la humana y la divina, ¿verdad? 2 naturalezas, ¿no? Si tiene humana y divina, ¿qué hacemos con la humana? ¿No hablamos de él? No, es un Cristo incompleto. Tanto, claro, ese pensamiento, que es un pensamiento helenístico, que es circular, muero, vivo, y llego hasta otra vez al mismo sitio. Oscar Cullmann cambió. Oscar Cullmann es otro erudito que hace un sentido lineal de la historia. Cristo viene, nos salva, nos ayuda y nos rebata. Todo diferente. Entonces, hay un proceso de unión, de pensamiento, y dice, no, como creo en la unión hipostática es que Cristo es humano y Cristo es divino, y que existe solo un Dios y un Salvador, que es Jesús. Por lo tanto, la humana y la divina, Jesús histórico y el Cristo de la fe, tienen que ir unidos, no pueden ir divisiblemente. ¿Comprende? Va por ahí más o menos la pregunta, ¿o quieres preguntar algo más concreto? Bueno, hermano, muchas gracias por venir todos y os espero el próximo lunes que seguimos. José. Nos vemos la semana que viene y bueno, repito para que nadie se olvide, las consultas que quieran hacerle se las pueden hacer, él puede facilitar contactos para pasar material. Esto no suele pasar, vuelvo y repito, en cursos así, porque la gente es muy esquemática y demás, y lo que está haciendo Antonio verdaderamente es una obra social dentro de lo que es la teología al pueblo de Dios. Así que muchísimas gracias por haber venido y nos vemos la semana que viene si Dios quiere.